Buenas noches. Bueno, en primer lugar es un gusto para mí poder estar con ustedes y que también me den esta responsabilidad, este privilegio de abrir la palabra de Dios. Y bueno, como decía Abel en la presentación, en la otra reunión, compartimos un viaje en el proyecto Patagonia y realmente es un viaje que no voy a olvidar. Estábamos sacando cuenta y fue hace 11 años. Pero fue un viaje muy particular, bueno, como cada viaje que hacíamos, porque íbamos a compartir con los hermanos de distintos lugares, pero lo que hacíamos era recibir. En la mayoría de los viajes nos acompañaba Roberto Ochoa y muchos lo conocen por la familia, pero también por la exposición de las Escrituras, ese compartir y esa vida de un hombre íntegro que no solamente transmitía las verdades de Dios, sino que las vivía. Y bueno, yo compartí mucho tiempo con él, muchos viajes, no solamente al sur, sino también al norte. Lo acompañé en muchas oportunidades a la obra que él comenzó en Jujuy. Y bueno, también junto con él y en esos viajes aprendía mucho. Recuerdo un viaje en el que a lo largo del viaje nos quedaron solamente 2 libros del Nuevo Testamento por escuchar. Fuimos casi las 22 horas corridas de Buenos Aires hasta Las Delicias, que era el lugar donde íbamos a hacer un trabajo junto con don Roberto que tenía que ver con la colaboración en la escuela bíblica, el Instituto Müller, que se desarrollaba ahí en la Fundación Las Delicias, que es el lugar que un hermano le cedió para que él haga una obra de extensión en ese lugar y que pueda sacar provecho para la obra de Dios. Y recuerdo que en ese viaje escuchábamos el Nuevo Testamento en MP3, hacía poco tiempo que empezaba don Roberto a incursionar en escuchar la Biblia, y bueno, solamente nos quedaron 2 libros del Nuevo Testamento para escuchar, me parece que era Apocalipsis y uno de los Evangelios. Imagínense el privilegio que tenía para poder parar el estéreo y decirle a don Roberto, ¿y acá qué piensa? Y él agarraba y comenzaba y así íbamos parando y compartiendo su experiencia, su vivencia y su tiempo de estudio. En muchas ocasiones también junto con él nos quedábamos a la noche. Yo por ahí iba a la casa y de ahorita cuando veía que me sentaba con él y él estaba en la computadora decía, bueno, me voy a dormir, y a veces, alguna vez casi amanecimos en la casa de Roberto. Aquellos que son familiares lo deben saber. Él sacaba sus libros, su computadora, hasta el último tiempo de su vida. Recuerdo una experiencia que él había contado cuando estuvo en Estados Unidos y un joven se le acercó, era una serie de reuniones, y le dijo, Roberto, después de haberlo escuchado hablar, dice, quisiera que usted me indique de qué manera, cómo empezó a estudiar, qué material utiliza. Bueno, el último día te lo voy a compartir. Y ese joven estaba ansioso a lo largo de cada una de las reuniones, y el último día, cuando se acerca, bueno, te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Es el resultado de haber estudiado la palabra de Dios a lo largo de la vida. Es el invertir horas de mi vida para poder conocer a Dios, y no solamente que eso quede en un conocimiento intelectual, sino una vivencia. Esto no es algo que podamos extraer de un libro, no es un pensamiento que podamos madurar o digerir de otro que lo ha asimilado de parte de Dios. Esto es experiencia de vida. Y muchas de esas expresiones y esas enseñanzas estaban respaldadas por la vida, porque podía ver que era un hombre de fe, porque podía ver cómo él obraba en esa fe de Dios, confiando en Dios, y hay muchas anécdotas para poder compartir. Pero les decía que fue importante ese viaje con Abel, y no lo olvido porque fue un momento en el cual yo quedé en una iglesia, que era la iglesia del Bolsón, una iglesia linda como esta, varios hermanos de distintos lugares, una iglesia pujante, pero hubo una particularidad en la cena del Señor que llamó mi atención, y utilizo ese recurso en muchas oportunidades cuando quiero expresar un ejemplo de una adoración viva, real. Esa adoración que Dios busca de cada uno de aquellos de sus hijos, en espíritu y en verdad, espontánea, natural, el resultado de una persona que realmente muestra gratitud. ¿Saben qué? En una cena del Señor, un momento de silencio, y se para un joven, alrededor 13 o 14 años, con síndrome de Down. Se para y dice, Señor, gracias porque me amaste, y se sienta. Esa es la experiencia de una adoración genuina, limpia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de aquellos que son sus hijos. Una rendición incondicional, no por obligación, sino por amor. Un sentido de gratitud en la expresión de nuestra vida.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, y Abel me decía, mirá, usa el tiempo como mejor consideres. Posiblemente nosotros en esta reunión usamos un tiempo para enseñar y un tiempo para compartir el mensaje del Evangelio. Así que quiero invitar o considerar a alguno que haya venido por primera vez, que lo han invitado, algún vecino, algún amigo, que se sienta cómodo. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Dios seguramente a través de su palabra va a hablar a su vida y queremos que también sienta el aprecio de parte de Dios. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, ponga su nombre. Y espere el momento en el cual Dios manifieste ese amor a través de su palabra, dándole la oportunidad de nacer de nuevo. Pero para aquellos que somos hijos de Dios, es importante también considerar a la luz de las Escrituras, la gran riqueza que este libro conlleva para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y quiero empezar considerando un salmo que fue considerado por nuestro hermano en la cena, el Salmo 139. Hace algún tiempo empecé a tratar de hacer un estudio en la Biblia, haciendo un recuento y un estudio cronológico de los salmos de David. ¿Qué es esto? No es una invención, es tratar de ubicar cronológicamente a través del contenido, de la experiencia emocional, de las palabras que encontramos en cada uno de los salmos de David, tratar de ordenarlos cronológicamente. No vamos a tener una precisión del 100%, pero sí vamos a empezar a descubrir una gran cantidad de riqueza que conllevan estos salmos. Empezar a ver cómo la experiencia de un hombre conforme al corazón de Dios es, porque es lindo decir, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Y quién podría describir qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Yo quisiera ser un hombre conforme al corazón de Dios. Si usted es creyente, también su deseo, su anhelo debería ser este. Bueno, hay que ver qué características tenía David para que Dios lo considere así. Aún a pesar, después de haber cometido ese pecado tan grande. Porque se menciona a David antes y después de su pecado, que era un hombre conforme a su corazón. Esto es muy importante. Estos son principios bíblicos. Entonces, cuando uno empieza a considerar los salmos de David, empieza a encontrar una riqueza tremenda. Y por eso Spurgeon, aquel gran enseñador y predicador del Evangelio, pudo hacer ese compendio de 5 tomos donde expresa todos esos salmos de David como los tesoros de David. Y de alguna manera son gemas invaluables para cada uno de aquellos que se sumergen en ellos. Este Salmo 39 es muy particular. Y voy a compartir con ustedes algo que no es propio, que lo he leído. Y lo he leído de no un gran teólogo, de una persona simple y sencilla, que en algún momento esbozó un bosquejo sobre el Salmo 139, pero junto con su pensamiento, aunque posiblemente no fue el más pulido el pensamiento, me condujo a encontrar una esencia doctrinal tremenda. Y tiene que ver con alguna de las expresiones de David que encontramos en el Salmo 139. En primer lugar, es importante decir que el Salmo 139 era el resultado de la experiencia de comunión de David con Dios. No es cualquier momento el momento en el cual se escribe este salmo. David no está haciendo un enfoque o una apreciación de Dios en un sentido solamente intelectual o teológico, sino que es el resultado de su experiencia y su vivencia. ¿Por qué decimos esto? Porque David dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es que cada uno de aquellos que son hijos de Dios y van incrementando y creciendo en la madurez,
No estamos hablando de espiritualidad, un estadio en la vida cristiana. Hoy podemos ser espirituales y mañana ser tremendamente carnales. En la mañana podemos ser espirituales y en la tarde ser tremendamente carnales. Estamos hablando de madurez, una vida que va alcanzando y subiendo distintos peldaños para poder generar el estadio de madurez, de estabilidad en la vida. Madurez emocional, madurez espiritual, un desarrollo y equilibrio en las emociones. Hay muchos creyentes que son pendulantes. Hoy están allá arriba, mañana allá abajo. La vida cristiana es una carrera de regularidad, donde lo importante no es llegar antes que otro, sino ser aprobado en el proceso en la vida. Lo que cada uno de los creyentes debe buscar en la vida es la aprobación de Dios. No es la cantidad de almas que voy a llevar a los pies del Señor, sino el proceso que utilicé como instrumento de Dios para que su palabra penetre en el corazón y el Espíritu Santo haga la obra, transforme personas y Dios lleve la gloria. Y cuando vemos el Salmo 139 es importante. David habla de que Dios es un Dios omnisciente, no en un concepto de un tercero, no como contando un atributo, una perfección de Dios de una manera intelectual o teológica, sino en la experiencia personal. Este es el Dios que había conocido el gran pecado de David, es el Dios que mandó al profeta para restaurar la vida de David. Es el Dios que expuso y que todo lo sabe, que todo lo conoce. Es el que cuando lo disfrutamos y entramos en ese aspecto de su perfección, quedamos extasiados. Es aquel que conoce lo que hay en el corazón, no lo que mira la gente, no lo que podemos aparentar. En cuanto a esto, hay muchas cosas importantes. Alguna vez también es importante que consideremos nuestra vida. Es posible que las personas tengan un concepto de nosotros. Es posible que el concepto que tengamos nosotros de nosotros mismos sea diferente a ese concepto que las personas tienen de nosotros, sea diferente al concepto que Dios tiene de nosotros. Por eso es importante ver la vida de David, porque no es David el que dice que él tiene un corazón conforme al de Dios. No son las personas las que expresan esto, sino que es Dios mismo. No es como Jonás. ¿Recuerdan Jonás? Se escapa de Dios, lo manda a Nínive, se va a Tarsis y Jonás cuando dice, ¿quién eres? Soy un hebreo temeroso de Dios. Es un mentiroso Jonás. No es temeroso de Dios y estaba mintiendo y no estaba obedeciendo a Dios, no era temeroso. Él tenía un concepto de sí mismo completamente equivocado. Aunque después deberíamos ver los profetas menores y ver el juicio de Dios sobre esa ciudad Nínive y por qué Jonás no quería ir. Porque conocía la misericordia de Dios y sabía que si esas personas se arrepentían, Dios la perdonaría. Y sabían que esas personas eran tremendamente sanguinarios. Eran aquellos que empalaban al pueblo de Israel. Eran un pueblo tremendamente y su ejército sanguinario, contumaz, muy particular. Por eso él no quería ir. Pero fíjense en un concepto equivocado de sí mismo. Después miramos, David también en su experiencia personal, hay un momento particular donde tiene un concepto completamente equivocado de sí mismo. ¿Y saben qué fue el momento previo a su pecado? Cuando miramos el Salmo 26, es un salmo re difícil de entender. No sé si alguna vez lo estudió, pero cuando lo leemos es incomprensible. Vamos a ir al Salmo 26. Y fíjense que hay similitudes y contrastes con el salmo que estamos viendo. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Le suena algo similar al Salmo 139? Completamente opuesto. Es David, donde David está en una situación particular en su vida, en un momento particular de su vida, donde hay un tremendo conflicto. El orgullo en su corazón ha crecido. Ha perdido el concepto de quién es Dios. Esto es muy importante. Estos son principios que la Biblia nos da. ¿Por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué luego de su pecado lo vuelve a llamar?
es que la transformación y la restauración que Dios imprime en David tiene como resultado gloria para su nombre. Es David el que increpa a Dios, irónicamente le dice: júzgame, oh Dios, yo soy íntegro, he andado en integridad. ¿No es el mismo David del Salmo 139? Seguramente que no. Ese David ha experimentado una transformación, una restauración. Ahora vamos a ver algunos otros salmos. Pero miren cómo se va poniendo interesante. Es importante el concepto que nosotros podemos tener de nosotros mismos, y es importante. Es el concepto importante el que otros pueden tener de nosotros, sí es importante. Pero el mayor concepto y más importante es el que Dios tiene de nosotros. Es lo que Dios piensa de nosotros. Por eso cuando vemos la experiencia de Job, es completamente diferente. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Quién es el que hace una afirmación particular y expresa cualidades dignas de emular por cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, pero que muy difícilmente podamos alcanzarlas? Es Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? Solamente que Dios nos mencione con ese título, siervo. Qué concepto, ¿no? Es importante experimentar y ver también y recorrer el libro de Job y mirar cómo en primer lugar encontramos un diálogo en el cielo, es Satanás y Dios. Después encontramos un diálogo en la tierra. ¿Recuerdan aquellos amigos de Job tratando de explicar a través de la sabiduría humana por qué la situación de Job, por qué atravesaba situación? Todos se equivocaron. Y al último de los capítulos encontramos esa relación particular, esa intimidad, un diálogo entre el cielo y la tierra, y es Job hablando con Dios. Y ahí Job expresa: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice Job: yo conozco. ¿Saben qué particular es ese vocablo? La Septuaginta, porque buscamos muchas veces la Septuaginta en el Antiguo Testamento, porque la riqueza de los vocablos griegos es mayor para tener una comprensión adecuada del vocablo hebreo, porque un vocablo hebreo puede traducirse de 15 maneras diferentes. Un solo vocablo. Un vocablo griego tiene mucho más riqueza, muchos más vocablos para representar. Imagínense que la palabra amor en nuestro idioma se representa con una palabra, y en el griego hay 7 palabras que pueden traducirse como amor. Entonces la riqueza es mayor. Entonces uno busca en la Septuaginta y encuentra que el vocablo ahí es ida. La palabra ida o oída, depende cómo pronuncien el griego, tiene que ver con que es un conocimiento pleno y acabado. Es el vocablo que en la mayor veces en la cual es traducido como conocimiento, es traducido y aplicado a la persona de Dios. Dios conoce el corazón, ida. Es ese conocimiento el que está asociado a esta perfección de Dios. Y Job podía expresar que él había llegado a entender a Dios y a conocerlo de esa manera. Ese conocimiento pleno de cómo Dios obra. Nunca podemos conocer a Dios de esa manera, pero sí su obrar en nuestra vida. Es la experiencia de la relación la que hace que podamos expresar que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe y todo lo conoce, aún antes de que expresemos un vocablo. Muchas veces podemos estar adorando en silencio, sin que nadie sepa. Por eso muchas veces es más valiosa la oración que se hace en la cámara secreta que aquella que todos escuchan. Aquella que se hace en la cámara secreta es la que conlleva sinceridad, es la que conlleva el corazón contrito y humillado que Dios escucha. Es la que conlleva a una persona que se acerca a Dios manifestando una verdadera dependencia. Muchas veces las oraciones congregacionales están llenas de recursos para que las personas puedan ver cuánto conocemos de Dios. Hay personas que repasan todos los textos de la Biblia de memoria. Miremos las oraciones de Pablo, precisas, concisas. Las vanas repeticiones. Hay personas que oran
directamente en primera persona, desconociendo el concepto de la oración congregacional. ¿Cuántos principios hay para aprender? Pero seguimos adelante. El Salmo 139, la primera parte, del versículo 1 al versículo 6, encontramos este gran concepto. No expresado desde una mirada teológica, desde entender a Dios en forma intelectual, sino desde la experiencia personal, individual, práctica. David había llegado a entender que ante Dios nada se puede esconder porque Él todo lo conoce. Pero no solamente ese Dios que todo lo conoce se limita a esta perfección, sino que desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 12 encontramos otro concepto particular que David expresa. No es solamente que Dios todo lo conoce, sino que Dios está en todo lugar. Y muchas veces agarramos y decimos, bueno, donde están 2 o 3 reunidos, Dios está en medio. No usemos más la Biblia. Hay infinidad de textos para enseñar esa verdad. Ese texto está relacionado con una disputa, una discusión, y Dios está en medio, intercediendo, conciliando, ayudando, guiando los pensamientos al ser para la restauración, corrección de pecados. Pero saben que este salmo, este texto es el que enseña que Dios está en todo lugar. Y Él está en medio nuestro aquí. Y Él está en cada lugar donde están reunidos los santos. Él está en medio de la adoración. Él está en tu corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estos textos son los que enfatizan ese concepto de la omnipresencia de Dios en todo lugar. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Qué interesante es ver, y David nos lo decía desde su experiencia en cuanto al concepto teológico, su experiencia personal. Dios estuvo presente en el momento en el cual su hijo Absalón quería quitar su vida, luego de su pecado. Dios estuvo presente en todos los momentos de la experiencia de David. David lo decía desde su experiencia personal, desde su relación. Pero ahora quiero que vayamos a algo que llamó mucho mi atención. Recuerdan que le dije, no era propio, sino que lo leí y pude extraer este concepto muy particular. En ningún libro de teología propia lo he encontrado. Nadie se desarrolló este concepto, y posiblemente que sea algo nuevo para usted. La primera vez que lo escucha, no es una nueva doctrina extraña. El hermano Abel me decía, bueno, mientras que hay algunos que vienen con cosas nuevas, que aceptan cosas nuevas, como que esperaba que yo no diga nada raro. Y no voy a decir nada raro. ¿Saben qué? Cuando vamos a la Biblia encontramos 2 tipos de concepto en cuanto a los pasajes. Hay pasajes de la Biblia que se llaman paralelos verbales. ¿Qué quiere decir esto? Donde está la misma palabra. Uno agarra una concordancia, la concordancia busca la palabra amor, todos esos son paralelos verbales. Está la misma palabra en la traducción, porque eso pueden ser palabras diferentes en el original, pero está la misma palabra, eso llaman paralelos verbales. Luego, dentro de los paralelos verbales puede haber reales y aparentes. ¿Por qué? Porque puede estar hablando del amor de Dios, puede estar hablando del amor de los hombres. Son 2 cosas completamente diferentes. Los textos no son paralelos reales. Muchas veces escuchamos en un mensaje de predicación del Evangelio, de enseñanza, utilizar pasajes que no son paralelos. En uno se está hablando del amor, pero el concepto de amor que Dios tiene hacia el hombre. En otro está hablando del concepto de los hombres, de la expresión de amor del hombre hacia Dios. Y se usan para esos textos para enseñar una verdad, y eso es incorrecto. Pero también en la Biblia encontramos textos que son paralelos conceptuales. ¿Qué es esto? No hay ninguna concordancia de textos paralelos conceptuales. Solamente hay algunos libros que son de tópicos. Hay un libro que es de tópicos donde hay un tema o una palabra y debajo de eso varios textos asociados, que puede ser un texto bíblico que no tiene la palabra, pero que conceptualmente la construcción de esos textos habla de esa verdad. ¿Se entiende? Bueno, cuando vamos acá vamos a darnos cuenta que hay un concepto detrás de las palabras de David. Es un pasaje paralelo conceptual en cuanto a la estructura de una verdad y un atributo de Dios que no ha sido desarrollado.
no inventamos nada nuevo, pero la palabra posiblemente sea la primera vez que la escucha. Omnieficiencia. ¿Qué es esto? Dios es un Dios omnieficiente. No es mío propio, ¿eh? Alguien, después de leer estos versículos, dice, acá se manifiesta que Dios es eficiente. Bueno, ahí podríamos ir a algún diccionario y ver algunos conceptos, eficacia, eficiencia, aquellos que están relacionados a las empresas, por ahí estos conceptos los jóvenes los manejan un poco más. Cuando hablamos de eficacia es lograr algún logro especial, uno se pone un propósito, algo a lograr y se logra ese fin, ese objetivo. Eso tiene que ver con la eficacia. Pero cuando hablamos de eficiencia, o el concepto que el mundo tiene de eficiencia, tiene que ver con los recursos, los mecanismos o los medios que llevan a un fin. Pero más que el fin, lo en cuestión es el mecanismo, la menor cantidad de recursos. Algo se dice que es eficiente cuando utiliza los menores recursos para lograr el fin de la mejor manera. Si me siguieron, ahora, después de eso, vamos a leer el versículo 13 al 18. Dice la Biblia, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Tremendos versículos, pero esto es omnieficiencia. ¿Por qué decimos que es omnieficiencia? Bueno, hay un gran teólogo español que incursionó en este concepto de la eficiencia, pero se quedó en el umbral. No habla de este texto en particular, habla de otro texto que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y este teólogo español lo que dice va un poquito más allá. Miren, el concepto de eficaz, hablando de la Biblia como eficaz, el vocablo, por ahí se traduce de esa manera, pero también podría traducirse como que es viva y eficiente. ¿Por qué él dice esto? Miren, no es que él lo dice con esta argumentación, sino porque él usa una ilustración y dice, miren, alguien tiene un resfriado. Entonces, bueno, hay un medicamento específico para ese resfriado. Ese medicamento yo lo tengo aquí y es eficiente para curar el resfriado. Pero ¿qué pasa? Ese medicamento es eficaz en la medida que yo tome el medicamento. ¿Se entiende? Entonces, el medicamento es eficiente, lo tome o no lo tome. Es eficaz cuando lo tome y cura el resfriado. ¿Se entiende? Entonces, él dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y es eficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios obra en aquellos que la aceptan y en aquellos que la rechazan. Salva o condena, siempre. Pero es eficaz en la medida que es apropiada por la persona, es aplicada por el Espíritu Santo y transforma la vida y genera vida y vida en abundancia. ¿Me siguieron el razonamiento? Bueno, pero cuando yo voy a estos textos particulares, estos que hemos leído, este hermano sencillo agarra y dice, miren, yo lo que veo aquí es la omnieficiencia de Dios. Y ahí tenemos que despegar un poco del concepto humano de eficiencia. Es que Dios usa el recurso único y maravilloso para expresar todo su poder, toda su deidad, todo lo que Él es. Pensamos, no sé si aquí hay algún médico, yo no lo soy, pero ¿qué pasa? Uno cuando ve un médico dice, es imposible que esta persona que no sea creyente. Uno cuando analiza el cuerpo humano, la complejidad, las características, el balance, el equilibrio, el funcionamiento de los órganos, el desbalanceo solamente de una enzima produce tremendas enfermedades. Esa complejidad está en el diseño de Dios, en la proyección del propósito eterno de Dios. Y cuando miramos de esa manera también nos damos cuenta que pasa lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es eficiente y la eficacia de esta se manifiesta cuando una persona pasa de muerte a vida.
Qué maravilloso es pensar en este concepto particular. Es un Dios, claramente, a través de la experiencia de vida de aquellos que somos hijos de Dios. Omnisciente, todo lo sabe, nada podemos esconder de Él. Es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Él está aquí en medio nuestro, Él está a través de su Espíritu en su vida y va a estar obrando en unos momentos cuando compartamos el mensaje del Evangelio. Porque el único propósito que Dios tiene es que a través de su palabra, la eficacia de esta, personas pasen de muerte a vida. Que a través del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, las personas pasen de muerte a vida. Y ¿saben qué? Hay un concepto particular con la Pascua muy interesante que una vez aprendí estudiando esos textos. ¿Y saben qué? La sangre nunca se ponía, ¿dónde? En el umbral. ¿Y saben qué? Si de este lugar, ser una persona sin Cristo, no estamos de alguna manera cuestionando, porque es una decisión personal, las personas abiertamente pueden rechazar a Dios. Dios le dio el libre albedrío, la posibilidad de rechazar su gracia y su amor. Nadie va a cuestionar su decisión porque es personal. Nadie puede obrar más allá de su vida y de su experiencia personal. Pero ¿saben qué? En esta noche la sangre de Cristo estará en esa puerta y aquel que entre a esa comunión tendrá vida y vida en abundancia. Pero si usted sale después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, es como si usted hubiera puesto la sangre en el umbral. En aquel momento donde pasaba el ángel destructor y aquellos que tuvieran esa sangre en el lugar que Dios indicó, preservarían su vida. Usted la puso en el umbral y la sangre de Cristo no es para ser pisoteada. Qué concepto importante. Pero dejamos aquí el Salmo 139, desperté su interés, ¿no? Para seguir estudiando. El hermano posiblemente seguirá ampliando estos conceptos, lo empezarán a ver, a estudiar. Él tendrá mucha más riqueza para compartir el Salmo 139. Pero quiero ver otro Salmo de David. Es un salmo muy particular, porque en este salmo vamos a, en breves momentos, en breves minutos, compartir el mensaje del Evangelio. Es que David no solamente fue un hombre conforme a su corazón antes, sino también después. ¿Qué pasó en el medio? Hubo pecado. Hay un salmo en David, cuenta la experiencia del pecado, la carga que el pecado traía a su vida, una carga emocional, una carga física, había dolencias físicas, consecuencias de su pecado. David en el Salmo 8 expresa una cercanía con Dios muy particular. Dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Es interesante ver un juego de palabras que David en el hebreo realiza. Y dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el hijo del hombre. Usa un juego de palabras, dice, y en una de las palabras dice enous, pequeño y diminuto. David tenía un concepto correcto de sí mismo. Era lo que decíamos antes. En ese momento de su vida se consideraba pequeño y diminuto. Sabía que el pecado había hecho estrago en la vida del hombre y que Dios era santo. Entonces el hombre, empequeñecido por el pecado, debía solamente esperar en la gracia de Dios y entender a un Dios alto y sublime. Entonces, ¿qué pasa? Ese salmo, vieron que les dije que tratamos de ordenarlos cronológicamente. Era el salmo que estaba más cercano al momento de la experiencia de David. Cuando David se consideraba así, ¿recuerdan? El pequeño venciendo al gigante. Pero no era David el pequeño, sino que era Dios aquel que venció al gigante. Cuando tenemos ese concepto correcto de lo que somos, es cuando realmente Dios brilla y muestra su gloria. Es cuando todos pueden ver que Dios está en todo lugar. Es cuando todos pueden ver que Dios todo lo conoce. Y es cuando todos pueden ver que su palabra, su experiencia, su obrar es siempre eficiente y es eficaz en el momento de la aplicación de su verdad a la vida de las personas. Quiero que vayamos a un salmo. El salmo posterior a su pecado, el salmo que conduce a David a la restauración, el salmo que en esta noche puede conducirlo a usted a tener vida y vida en abundancia. Es posterior y es el Salmo 103. Para muchos de aquellos que somos hijos de Dios, muy conocido. Para los mejores hebraístas es la mitad perfecta del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta las letras.
¿Cómo las letras? Sí, ni siquiera las palabras, porque la manera que tenían los escribas de verificar una copia de un manuscrito era contando las letras. Si contaban las letras, posiblemente la primera revisión ya hacía que algunos manuscritos se descarten. Si el número de letras no era aceptable, directamente se descartaba porque había errores. Luego de contar las letras, había una doble o triple revisión de ese material para poder guardar en forma inalterable la verdad de Dios. Bueno, y el Salmo 103 es la mitad perfecta del Antiguo Testamento. Posiblemente lo sea, porque la enseñanza es vital, la enseñanza es trascendental. Habla de la experiencia que todos aquellos que somos hijos de Dios hemos vivenciado. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y luego sigue el Salmo y termina los últimos 3 versículos. Dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo tremendo. No solamente que se ubica en un lugar central de la Escritura, no solamente que tiene una cantidad y una enseñanza doctrinal tremenda, sino que también tiene una de las composiciones poéticas más trascendentales de la Biblia. Todo el Salmo 103 es una correspondencia introvertida de 10 miembros. Re difícil, ¿no? No se asusten. Muchas veces hay algunas personas que dicen, bueno, a veces no es bueno en un mensaje hablar de las palabras en griego, decir cosas que la gente no entienda. No, tenemos que desafiar a los jóvenes. Ahora los jóvenes todos quieren tocar instrumentos, hacer ciertos servicios que no están asociados a invertir tiempo en la Escritura. Se priorizan otros ministerios o servicios y no el estudio profundo de las Escrituras. Y muchas veces puede despertar el interés. ¿Saben qué? Una vez estudiando un Salmo de David encontré una palabra que no aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y en un Salmo de David aparece 4 veces. Y no se la voy a decir. Búsquela. Hay una palabra que no aparece una sola vez y tiene una trascendencia teológica. ¿Saben por qué? Porque no hay necesidad de esa palabra en el Nuevo Testamento. Alguno va a querer buscarla. Que de uno solamente del auditorio lo haga. Aparece en el Salmo 62, 4 veces, y 2 vocablos hebreos diferentes. Y nunca aparece en el Nuevo Testamento. Eso genera interés. Alguno va a querer ver qué palabra es. Bueno, es una palabra muy importante. ¿Saben qué? No hay necesidad de esa palabra en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento aparece Cristo. Y suple esa palabra que aparece en el Salmo 62, 4 veces. Ya le di un montón de pistas, ¿eh? Bueno, pero fíjense, el Salmo 103 es una correspondencia introvertida, es una figura de dicción, difícil. Pero lo que usted tiene que entender es que hay una relación. Esa figura poética es para enfatizar la verdad. Leímos los primeros 5 versículos y leímos los últimos 3. ¿Y saben qué? ¿Hay algo en común o no? Bendice, alma mía, Jehová. Empieza de una manera y termina de la misma manera. Son complementarios en la idea. Luego el versículo 6 y 7 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Habla de revelación y observación. A Dios se lo conoce a través de lo que Él reveló y de lo que observamos de Él. Pero fíjense, en el énfasis de esos 2 versículos tienen que ver con la justicia. ¿Y qué pasa? El versículo 19 habla de la justicia. Fíjense lo que dice el 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando leemos el 6 y 7, el versículo, debemos asociarlo con el 19 para que la enseñanza sea completa. Y así encontramos 5 miembros que están relacionados con otros 5 miembros, distintos grupos de versículos que dentro del Salmo tienen una enseñanza
que eleva el concepto y el desarrollo de este salmo. Dentro de los salmos encontramos varios paralelismos emblemáticos. El paralelismo emblemático es una segunda línea, enfatiza y eleva el concepto de la primera. De alguna manera, esta figura particular de la correspondencia introvertida, es introvertida porque va de adentro hacia afuera. Lo que hace es elevar y desarrollar al máximo las doctrinas que encontramos. Habla, en primer lugar, de la justicia, de la misericordia. Hoy escuchaba a alguien que hablaba de la misericordia y un concepto completamente equivocado. ¿Qué es la misericordia? Es una palabra compuesta que habla de miseria y corazón. Pero ¿qué es la misericordia en el concepto que encontramos en la Biblia? Es la expresión del amor de Dios a una persona miserable, imposibilitada. La gracia es el amor de Dios expresado a una persona que no tiene y no puede nunca alcanzar algo, y Dios suple. Pero la misericordia está asociada a las miserias que el hombre tiene y que Dios la conoce. Este salmo habla de la misericordia de Dios, porque Dios sabe que somos polvo. Esa es nuestra miseria. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios, de un Dios santo. Entonces, esta mirada, estos principios que la Biblia expresa, tienen que ver con la condición humana. Pero volvemos en este último minuto a considerar esta verdad trascendental. 5 verdades. Dice, bendice alma mía. También aquí es interesante ver el concepto de bendición. Muchas veces escuchamos en este tiempo a muchas personas decir, Señor, te bendecimos. ¿El hombre puede bendecir a Dios? El concepto de bendición del Antiguo Testamento que trasciende al Nuevo habla de enriquecer a alguien. ¿Qué podemos dar? Nuestra justicia como trapo de inmundicia. Somos miserables, incapaces. No hay nada bueno en nosotros. ¿Podemos bendecir a Dios? ¿Cuál es el concepto de David? Tiene que ver con un postrarse, una postración del alma. Es el llamado interior. Es la persona increpándose a sí misma, a una consideración de lo que Dios ha hecho. Porque dice, no olvides ninguno de sus beneficios. También hay otra figura de dicción. ¿Qué quiere decir? No olvide ninguno. Quiere decir, recuerda todos. Agarre una hoja y empiece a anotar cada uno de los beneficios que obtuvo al momento de conocer a Dios. Eso es lo que dice David. No puedo pasar por alto nada. Debo recordar todo. ¿Saben por qué está la cena del Señor? Para que no olvidemos. Muchos creyentes olvidarían la obra de Cristo en la cruz si no estuviera la cena. No se sorprendas así. Muchos no vienen preparados porque olvidaron la responsabilidad que tienen. Pero aquí David dice, hace un llamado a sí mismo, no puedo olvidar nada. ¿Por qué? Porque David pecó y Dios descubrió su pecado y Dios lo restauró. ¿Y qué recuerda David de su pecado y su restauración? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Saben que también el verbo hebreo puede traducirse como un presente continuo? Es el que perdonó, perdona y perdonará. Y el concepto es correcto. Dios es el que perdona en presente y también en futuro. La obra de Cristo tiene ese alcance. Cubre los pecados pasados, los presentes, aquellos que cometemos, no pecando deliberadamente, y aquellos futuros. Ese es el alcance de la obra. Ese es el alcance de la sangre del Cordero de Dios. El lutro, el pago. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Pero sigue adelante y dice el que sana todas tus dolencias. Aquí hay un concepto de Jehová Rafa, el Jehová sanador. Era aquel que mantuvo la salud de su pueblo a lo largo del desierto. Era aquel que obraba para que sus vestidos ni siquiera se desgasten. Es el que sana todas tus dolencias. Pero el Señor Jesucristo es aquel que puede saldar las heridas del alma. Es el único que puede dar paz a un corazón atribulado, siempre y cuando se tenga esa búsqueda sincera. El corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios es el que perdona, Dios es el que sana. Pero sigue adelante, dice, es el que rescata del hoyo tu vida. Es el único que puede poner en un lugar de seguridad a la persona que está muerta en delitos y pecados. Cuando hay muchas veces usamos una pregunta, bueno, ¿qué le dirías a Dios si hoy murieras y estuvieras delante de su presencia? Todos buscando una respuesta, ¿no? Que todos conocemos. Y le diría que soy un buen hombre. No, todos sabemos que no. Que fui un buen padre. No, eso no alcanza. Todos esperan que diga ahí, Cristo murió por mí, pagó por mis pecados. Por eso soy un hijo de Dios. Y esa es una verdad que se aprende a través de la Escritura.
Es la seguridad que tenemos, porque la Biblia dice, porque Dios dice que el sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre, y fue eficaz, eficiente. Ese sacrificio alcanzó eterna redención a los que creen. Dice la Biblia que la sangre de Cristo es el precio que Dios pagó por nuestros pecados. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo, en el plan eterno de Dios, intervino, vino a este mundo, tomó forma de hombre, murió en la cruz y resucitó al tercer día para que usted tenga vida y vida en abundancia. Para que a través de la experiencia de esa relación que comienza en el momento que se aplica la sangre vicaria de Cristo sobre una persona que está muerta, esa persona tenga vida espiritual, tenga vida eterna asociada a la comunión con Dios. Qué experiencia maravillosa. David dice, Él es el que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona. No solamente el obrar de Dios, en la experiencia de David. David sabía que su pecado era tremendo. Ese pecado había traído consecuencias físicas y Dios había sanado las enfermedades físicas y consecuencias de su pecado. Por eso David habla de Jehová Rafa. Pero David sabía también que Dios era el único que podía poner en un lugar seguro. Que Dios era el único que, a pesar del gran pecado que David cometió, a pesar de haber tomado a través de otro la vida de un hombre, de haber cometido ese pecado y avanzar y crecer en ese pecado, Dios le perdonó, Dios le sanó y Dios lo puso en un lugar de seguridad. Esa seguridad y ese hoyo en el cual todos estamos cuando estamos sin Dios, pero en esa roca firme que es Jesucristo. Ese es el anclaje de nuestra vida, esa es la seguridad. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio poder, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios, potestad. Ahí escuché que alguien en una oración dijo, le dio el poder, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Porque no somos engendrados de carne y sangre, sino por el poder de Dios. Fuimos adoptados hijos por su beneplácito. Pero dice el versículo 4, es el que corona de favores y misericordias. No solamente nos perdona, nos sana, nos pone en una posición de seguridad, nos rescata de ese hoyo, sino que enriquece la vida. ¿Qué podría decir? Hay personas que tienen más de 20 años de creyentes, 30 años de creyentes. Si quieren yo me callo y que ellos experimenten, que a través de su experiencia le puedan compartir a aquel que por ahí viene por primera vez, que está escuchando por primera vez este mensaje, que es el mensaje del Evangelio, que le pueda decir el hermano la experiencia en su vida, cuál es la riqueza que ha obtenido desde el momento que conoció a Jesucristo como Salvador, no solamente por los pecados que han sido perdonados, sino por la paz, la certeza en la toma de decisiones. Dios es el que conduce a todas aquellas que son cosas agradables y perfectas para sus hijos, que es su voluntad. Es la paz en medio de la tribulación, de la tristeza. ¿Cómo es posible que cuando muchas veces se despide un ser querido que también tiene a Cristo en el corazón, cantemos un himno? Es incomprensible. Hay tristeza en el corazón, pero hay seguridad, paz, hay esperanza porque sabemos que volveremos a reencontrarnos con esa persona junto con el Señor. Eso es lo que solamente Dios da, no es una religión. No le estamos compartiendo un mensaje religioso. Es el mensaje que transforma las vidas, es un mensaje vivo. La palabra de Dios es viva, hace una obra en cada uno de aquellos que la reciben. Y el versículo 5 dice, es el que sacia de bien tu boca. No solamente es la experiencia, sino que es el compartir. Nuestro hermano decía que hay una carpa que recorre lugares donde están predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que hay en nuestro corazón es contar nuestra experiencia con otros para que otros se beneficien de la sangre de Jesucristo, para que otros conozcan la obra de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, eso es lo que hacía Pablo. Dice que fue a cierto lugar y por 3 días de reposo discutió, declaró y expuso las Escrituras. Es lo que estamos haciendo. Cada primer día de la semana nos juntamos para expresar la verdad de Dios, las buenas nuevas. Algunos dicen, es un mensaje gratuito. No es gratuito. Cristo pagó un precio de sangre para que usted pueda tener vida. Es ofrecido a todos porque Dios quiere que todos se salven. Y vieron que hablamos de eficiencia y eficacia.
Y el deseo potencial de Dios, el propósito de Dios, está asociado a un deseo potencial, que es que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios es eficaz cuando esa verdad es apropiada en la vida y la persona es transformada por el poder de Dios. Y aquel que había sido sanado no sabía cómo expresar y dice, miren, yo lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Y la experiencia de lo que somos hijos de Dios es similar. Miren, no sé cómo poder expresar, pero Dios transformó mi vida. Él cambió mi propósito, mis deseos, mis motivaciones. Algunos piensan, dicen, no, pero si yo empiezo a ir a la iglesia, voy a tener que dejar esto, esto y esto porque Dios no quiere. No es así. Es que de buena gana, de voluntad propia, una persona quiere honrar a Dios y disfrutar de aquellas cosas que Dios le da. Y cuando entiende en la Escritura que todo lo que Dios permite en nuestra vida obra para bien, es una persona que disfruta transitando la vida cristiana. Es una persona que disfruta en la cercanía a Dios a través de la comunión, la dependencia, todas aquellas cosas que Dios da. Seguramente nos hemos ido en el tiempo, pero al terminar la reunión tengo tiempo para poder compartir. Posiblemente es la primera vez que escucha acerca de este mensaje. Bueno, este mensaje transformó y está expresado por una persona que fue transformada por el poder de Dios, una persona que necesitaba perdón, una persona que necesitaba esa transformación interior que luego se manifiesta porque él, cuando dice y habla de Dios, habla desde su experiencia. Él pudo disfrutar a Dios y queremos que usted también pueda disfrutarlo. Pero ¿saben qué? Si hay pecado en la vida no se puede disfrutar a Dios. Por eso Dios primero quiere resolver el conflicto eterno, la falta de comunión. Nuestros primeros padres pecaron y ese pecado pasó a todos los hombres. Pero de ese pecado podemos librarnos porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, es útil, eficaz para limpiarnos de toda maldad y darnos vida y vida en abundancia. Si alguien tiene interés, si hay alguna pregunta que tenga, podemos compartir tiempo al terminar la reunión. Queremos que al salir de este lugar salga habiendo decidido poner la sangre de Cristo en el lugar que Dios indica, no en el piso, porque la sangre de Jesucristo es valiosa y no debe ser pisoteada por nadie. Que Dios bendiga su palabra.